Vamos a pasar a la proclamación de la palabra. Vamos a leer nuevamente nuestras sagradas escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, del versículo 1 al 20. Vamos a reunir en forma alternada, nos reunimos todos en el versículo 20. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vayáis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca sea vicioso de ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan, y vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumentan, y la planta del oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed, donde no había agua, el cual sacó agua en la roca de pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con sus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les serviréis, y a ellos te inclinaréis, yo le afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Respondemos, hermanos, con el himno número 324. Himno número 324. Tu piedad inagotable.
hermanos, estamos atentos al mensaje de esta tarde que trae nuestro hermano Alejandro Reyes. Alex. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 25 y 26. ¿Ya lo tenemos? Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valeréis vosotros mucho más que ellas? Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de tu gracia, reconociendo, Señor, que no somos dignos de presentarnos delante de ti, porque nuestras maldades, nuestros pecados son tan claros, tan transparentes delante de ti, que no hay nada bueno en nosotros. Pero sí reconocemos que por la obra de nuestro Señor Jesucristo nos has permitido acercarnos a ti, que por medio de su sangre nos has lavado y nos has limpiado. Pero también, Señor, nos has dado tu Espíritu Santo, el cual nos lleva y nos guía ante tu presencia, Señor, santificando, Señor, nuestras palabras, nuestra oración. Y eso es lo que deseamos, Señor, que en el poder de tu Espíritu Santo tú nos des palabra, que lo que se ha de hablar aquí, Señor, sea según tu santa voluntad y que tu pueblo sea edificado. Gracias, Señor, por el privilegio de poder expresar la palabra que tienes para tu pueblo, y que tú, Señor, nos recuerdes en lo que estamos mal, y que redargullas nuestros corazones para alabarte y glorificarte con un corazón verdadero, sincero y amoroso hacia ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te lo rogamos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Seguimos con nuestro tema de la oración del Señor. Y ahora nos toca la cuarta petición, que dice: danos el pan nuestro de cada día. En el Catecismo Mayor, en el Catecismo de Heidelberg, nos dice: danos nuestro pan cotidiano. Pero si se acuerdan, ya hablamos de 3 peticiones y que van relacionadas solamente a la gloria y a la majestad de Dios, así como son los 10 mandamientos, ¿sí? Que los primeros 4 son para hacer la voluntad de Dios, cómo quiere Dios que le alaben, ¿sí? En este tema de la oración, los 3 primeros preguntas, las 3 primeras súplicas que se expusieron fueron: 1, la del nombre de Dios; 2, del reino de Dios; y la tercera, de la voluntad de Dios. Esta cuarta pregunta ahora es hacia nosotros como hijos suyos, ¿sí? Las otras 3 que siguen, que se van a exponer, es el alimento, que es el pan nuestro de cada día; el perdón de los pecados, ¿sí? Y luego la victoria sobre el mal o el maligno. Entonces, tomamos como referencia el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué? Si leímos, como leímos en el Antiguo Testamento, dice que Dios llevó al pueblo al desierto y lo mantuvo por 40 años en el desierto y les dio pan del cielo, maná del cielo, que ni tus padres lo conocían, ¿sí? Entonces Dios sustenta a su pueblo, Dios lo cuida. ¿Por qué vamos a Mateo? Porque Mateo es el libro, el Evangelio, dedicado o escrito para el pueblo judío, que se habían olvidado de las bendiciones que Dios le había dado al pueblo.
Entonces, dice el texto, nos vamos a fijar nuestra atención en el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Sí? Si vemos todo el contexto, sigue hablando del sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y les dice todo lo que está en contra de lo que Dios les mandó a hacer. Pero también había pobres también en el pueblo, entonces esperaban una respuesta a sus necesidades físicas. ¿Sí? Por eso nuestro Señor Jesús dice en San Mateo 4:17, Jesús les dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces empieza la obra de nuestro Señor Jesucristo en ese instante. ¿Sí? Empieza con el sermón del monte y hablar de las bienaventuranzas, ¿sí? Que para el pueblo eran necesarias como también para nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice que mira las aves del cielo, que no trabajan, ni ciegan, ni recogen en graneros? Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que aún las aves son creadas por Él. ¿Sí? Y eso de decir que no trabajan no podemos entenderlo, o no podemos concretar que no trabajan, porque si nos damos cuenta, todas las aves, ¿qué hacen con sus cachorritos, con sus pajaritos? Les dan de comer y van y les enseñan, los sustentan. ¿Pero por qué lo hacen? Porque Dios los creó, ¿sí?, con su instinto de sobrevivencia. ¿Sí? Y dice: ¿no valéis vosotros más que estas avecitas? Claro que sí, porque Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. Pero Dios nos dio la capacidad, la autoridad y el intelecto de poder trabajar también. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar. ¿Cómo es que el pan de cada día va a llegar a nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo es que Dios también sustenta nuestra vida? Por medio de su misericordia, ¿sí?, y de lo importante que somos como sus hijos y como su creación. ¿Cuál es el propósito de esta mañana en esta enseñanza que nos da el Señor? Que por medio de esta petición nos acerquemos a la providencia del Señor y nos acojamos o nos confiemos a su gracia, para que nos alimente, cuide y conserve en este mundo, y que las cosas que no son temporales y que las cosas que nos da, que no son para este tiempo nada más, ¿sí?, que nos ayuden para nuestra existencia, en lo que Dios nos llama a su presencia. Lo vamos a desarrollar este tema en dos puntos muy importantes de cuál habla el catecismo. Uno, que Dios nos provee de todo lo necesario para el cuerpo. Y el segundo es que Dios es la fuente de todo bien. Entonces, mirad las aves. Lo que el Señor nos está enseñando aquí es que debemos también de pedir nuestro pan moderado. Literalmente la palabra pan abarca todo lo que acontece en nuestra vida: qué comemos, qué vestimos, ¿sí?, dónde dormiremos, y lo dice la Escritura, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el catecismo con nuestro pan cotidiano. Todo lo que necesitamos para nuestra vida física. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, ya ellos, aún estando cegados en su necesidad y su angustia, Jesús les hace ver y les demuestra que esa angustia
ahora tenía su respuesta, ¿sí? A lo largo de la historia del Antiguo Testamento leemos que hasta en el pueblo de Judá, en el pueblo del norte y del sur, hasta vendían a sus hermanos o los cambiaban por zapatos porque no había que comer. Vemos en el pueblo de Israel que Dios permitió que el rey Nabucodonosor conquistara al pueblo, ¿sí? Y les dijo, vayan, los que quieran vivir, váyanse con él, porque ahí van a comer, ¿sí? Porque Dios les proveerá ahí también, ¿sí? Para nosotros, sus hijos, o la iglesia del Señor, debemos pedir pan no con lujos. Y tenemos un ejemplo bien claro en las palabras de Agur, donde dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Debemos ser moderados en lo que pedimos. Debemos tener confianza en que el Padre Celestial, ¿sí?, nos sustentará cada día y no caer en la ansiedad y el afán, como dice el título de Mateo. En Lucas tenemos un ejemplo muy claro de poner las cosas en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia vida, y que nosotros a veces pensamos que somos merecedores de todo, o que Dios está obligado a darnos todo. Pero no sabemos que sin Dios las cosas se nos vuelve una maldición. Lo leímos también en Deuteronomio. Un ejemplo es el rico insensato. ¿Qué decía el rico insensato? Tuvo una cosecha grandísima y dice, todo esto lo he logrado, pero como ya no caben en mi granero, lo voy a derribar y voy a hacer otro más grande. Y diré a mi alma, alma mía, gózate, tienes muchos bienes, no te preocupes por el futuro, está asegurado. A veces pensamos así, ¿va? No te preocupes por el futuro, mientras comas y demás, ¿qué te preocupa? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces, ¿qué fue de todas sus cosechas y sus bienes? Toda la vida este hombre y todos sus tesoros más queridos habían sido en vano, porque no tendrían ninguna posesión eterna. Por eso todo aquel que pone su confianza en sus bienes y riquezas, sin reconocer que ellos son solo una prueba del favor de Dios, el tal no es rico en Dios y no participa en favor ni a favor de Dios. La única forma de estar seguros de lo que poseemos es ver todos nuestros bienes a la luz del favor de Dios, y esto es a través de Cristo. Yo quisiera darles un ejemplo. Voy a hacer otro comentario con mi hermano Saulo. En verdad dependemos de Dios, en verdad no nos afanamos, en verdad no caemos en la ansiedad. Es difícil, hermanos, esperar y confiar en Dios, pero qué bueno que está. Qué bueno que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Qué bueno que está de nuestra parte. Su servidor se pasó 4 días sin trabajar porque la unidad se descompuso. Y dice, no, ¿y ahora qué hago? Decía el Espíritu Santo, bástate mi gracia.
pero tengo deudas, tengo esto, tengo el otro. ¿Qué hago, Señor? Es difícil, hermanos. Es muy difícil. Pero dice la Escritura que juntamente con la prueba, Dios dará la salida. Creo que a todos nos pasan situaciones difíciles. Creo que a todos nos pega en nuestra vida las necesidades por los hijos, por los gastos que tenemos que hacer. ¿Sí? Pero dice Dios, ¿no valéis vosotros más que estas avecitas? Dije, Señor, cuando tú digas y cuando tú quieras. Es ahí donde tenemos que depositar esa confianza. ¿Sí? Que Dios se va a encargar de darnos el alimento del cuerpo. Él no está cerrado de ojos. Porque siglos atrás dejó que los hombres anduvieran como quisieran. ¿Sí? Que los hombres hicieran lo que mejor les placiera. ¿Sí? Pero cuando llegó el tiempo que mandó al Señor Jesús, ahora sí, tienen quien los puede ayudar. Pero también dice que todos los que vivían sin Cristo morían sin esperanza. ¿Sí? Y todos los que sin Cristo eran ricos, igualmente morían sin esperanza. ¿Sí? Y podían decir, ¿por qué es tan injusto Dios? ¿Por qué ellos sí tienen? ¿Y por qué los demás no tenemos? No es cierto. Porque aún los que tienen, Dios se los ha proveído, pero no lo han reconocido como su proveedor, como su Señor y Dios. ¿Sí? Porque dice, porque la plata y el oro que tienes ahí, yo te lo doy. Pero si cae el orgullo en tu corazón y la soberbia, sí vas a decir, ¿quién es Jehová? A veces nos empeñamos en que debemos de trabajar más para ganar más. Ese no es el fin, porque Dios va a sustentarnos de todos modos. Nos olvidamos del día del Señor, no oramos, ¿sí? No leemos, ¿sí? Y empiezo uno primero, ¿sí? Pero si así el Señor como sustenta a las aves y les da de comer, así va a ser lo mismo con nosotros. Él gobierna el universo, Él lo creó, Él lo formó, Él lo hizo. Por medio de nuestro trabajo nos ganamos el alimento y pagamos nuestros comestibles, pero debemos de reconocer y aceptar que lo que está sobre la mesa también es un don de Dios, un producto de su gracia. Por eso sigue diciendo en el Evangelio de San Mateo. Por eso no nos debemos afanarnos diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque todas estas cosas buscan los gentiles, pues vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Pero dice Jesús, más buscad primeramente el reino de los cielos. ¿Y quién es el reino de los cielos? El Señor Jesucristo. Y todas estas cosas verán por añadidura. ¿Cómo es entonces que podemos encontrar ese consuelo en nuestra aflicción, en nuestra angustia? Porque está claro que el alimento no nos da la paz que necesitamos. El alimento no nos lleva ante la presencia de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, el diablo lo tentó en su necesidad de alimento.
si era un ser humano, si tenía necesidades, si tenía hambre, si lloraba, si sudaba. Y dice el mentiroso de aquí, total es hijo de Dios, ¿no? Su papá lo quiere, este es mi hijo amado, en él me complazco. Y lo que pasó nuestro Señor Jesucristo es para nuestra vida también, es un ejemplo para nosotros. Eso es lo que nos da fuerza a seguir. Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Todas estas cosas vendrán por añadidura. Dice Mateo, ¿no valéis vosotros más que ellas? ¿Por qué valemos más? Porque somos su creación perfecta. Porque Dios nos creó para gloria de su nombre. Porque Dios nos dio cosas que ni siquiera merecíamos. Pero ¿cómo vamos a controlar esa ansiedad? ¿Cómo vamos a controlar ese afán? Porque está visto que solos no podemos. Entonces vamos al segundo punto, que dice Dios es la fuente de todo bien. Santiago 1:17. Si toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago anima, les da palabras de bendición a los hijos o a la iglesia del Señor que estaba dispersa y que estaban pasando las mismas situaciones que estaban pasando el pueblo de Israel en aquel tiempo. Es bien fácil, hermanos, ceder a la tentación. Y no solo tentaciones de aquellas de los que hay que caer en adulterio. No. Como dice como le dijo Satanás a Jesús, eres el Hijo de Dios. No creo que tu padre te lo niegue. Bueno, ¿en dónde está tu padre entonces? Si es que eres hijo de Dios. Tú también puedes hacerlo. Di que estas piedras se conviertan en pan. A veces prestamos oído y eso nos lleva a que nuestra concupiscencia manifieste el pecado. Yo creo que hemos oído nosotros como siervos, como hijos de Dios. ¿Por qué padeces, hermano, si no que con Dios todo tienes? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te afanas? ¿No? ¿Qué no dice tu Dios que te va a bendecir? Siempre está ahí hablando. Siempre nos está recordando hasta lo que no hicimos. Y eso estaba pasando el pueblo. La iglesia estaba pasando eso. Por eso Santiago le dice, toda buena dádiva y todo buen don perfecto viene de lo alto. ¿De dónde es? Del cielo. ¿Sí? Es decir, es que los dones mismos se originan en Dios y no con los hombres, que jamás pueden alcanzar los altos ideales en las dádivas. Todo lo que es bueno es derivado de Dios, la fuente inagotable de toda bendición. La Escritura dice que, en Santiago dice que
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. ¿Qué debemos de ver en este texto? Lo bueno que es Dios para con nosotros, su bondad, porque todo lo bueno tiene su origen en Él. Qué bueno nos ha dado Dios. ¿Qué dice Génesis 1:31? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Qué más nos ha dado Dios? Nos ha dado a su Hijo como nuestro pan que descendió del cielo, al cual puso de mediador entre Él y nosotros. Él es nuestro pan de vida, y esta debe ser nuestra confianza, que Jesús, siendo el pan de vida, dice que Dios también nos dio vida juntamente con Él. ¿Se acabaron las angustias? ¿Se acabaron los dolores? No, hermano. Seguimos. Pero ahora tenemos cómo alimentar nuestra alma o nuestro espíritu. Porque el Padre de las luces nos dio a su amado Hijo, el cual descendió del cielo. Dice Jesús que todo aquel que ve al Hijo y que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esas son las buenas dádivas. El pastor hace rato nos habló de las buenas nuevas, ¿no? El apóstol estaba alentando a la iglesia, a todos los que llegaron, a los que estaban en la dispersión. Dios está con ustedes, el Padre está con ustedes. No estén tristes, estas cosas son pasajeras. Aunque padezcan persecuciones, hambres, sed, injusticia, yo estoy con ustedes. ¿Cómo nos ganamos la vida, hermano? ¿Cómo glorificamos a Dios en la vida de todas las cosas que nos da? Hay veces que se acuerda uno de la vida, que yo creo que todos nos acordamos de la vida que llevamos atrás, antes sin Cristo, todo lo que hacíamos. ¿Sí? Yo quería ganar más dinero, ¿cómo? A manera de robar. Y aún así decía que Dios me bendecía. Pero qué bueno que nos mandó a su Hijo. Qué bueno. Pero también hay un don de Dios que nos dio: la fe. También es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y esto? No de vosotros. Porque es un don de Dios. ¿Qué podemos reclamarle a Dios? Si todo es de Él, si todo es por Él, y si todo es para Él. Ahora por fe sabemos que podemos adquirir las cosas que deseamos, pero también sabemos que Dios lo va a hacer en su soberana voluntad. ¿Cómo? No sabemos. Lo va a dar, a lo mejor y sí, pero a lo mejor es algo que no necesitamos. ¿Sí? Pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. ¿Sí?
No está cerrado de ojos, hermanos. Está atento a todo lo que nosotros en nuestra vida hacemos, pensamos y hablamos. También, ¿qué más nos dio el Señor? Nos dio a su Espíritu Santo. Porque Él dijo que no nos dejaría huérfanos. Él dijo que mandaría al Consolador, ¿para qué? Para ayudarnos, fortalecernos, santificarnos en esta tierra. Y para dar testimonio de quién es nuestro Señor. Todas estas dádivas Dios las puso al alcance de su pueblo, ya que son buenas y perfectas, incluyendo también los dones espirituales y materiales. Vemos los dones espirituales. Bien podrían los hermanos de la música, el hermano Francisco y ellos, poder hacerse millonarios, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero siguen en el reino. ¿Y cómo lo hacen? Amando a su Señor, porque también saben que no todos tenemos la capacidad económica para cubrir todos estos gastos. ¿Sí? Pero por amor a su nombre, porque Dios los llamó para su servicio, les sirven de esa manera. Trabajas en otro lugar, ¿cómo te ganas el alimento? Llegas con un, no sé, un ingeniero, un mecánico. Oiga, le pasa esto a mi unidad. Ah, es esto. Lo arregla, supuestamente. Ya estás a los 3 días ahí otra vez. Pero nosotros, que somos ingenieros, que somos arquitectos, abogados, debemos de glorificar a Dios haciendo las cosas honestamente y en orden, porque Dios sí sabe cuáles son nuestras necesidades. La fuente de trabajo que tenemos también es un don de Dios. Dios, por medio de su misericordia, nos ha dado sus dádivas buenas y perfectas, ya que estas vienen del cielo, del Padre de las luces, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Dice nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo, vosotros sois la luz del mundo. En su luz veremos la luz. ¿Sí? Dios hizo las estrellas, ¿sí? Y varían, ¿no? A veces cambian hasta de colores, ¿no? Pero Él no cambia. Porque el Dios a quien el hombre no puede ver, hizo las luces, estrellas. El hombre las puede ver, pero algunos hombres, cediendo a la tentación por causa de su pecado, se olvidan de Dios y reverencian a la creación en vez del creador. Y esto está muy claro, hermanos. El hombre a través de los siglos ha dado homenaje a la obra de Dios y no a Dios. Vemos a los que consultan estrellas, vemos a los que consultan todo este tipo de cosas. ¿Qué hacen ellos? También buscan su sustento, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, no debemos de poner nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Estas son las dádivas que Dios nos ha dado a su pueblo, para que no nos afanemos, para que no caigamos en tanta ansiedad. ¿Sí?
porque Él está dispuesto a ayudarnos, porque Él no nos dejará solos, no nos desamparará, ¿sí? Porque somos más que las avecitas. Dios no tiene variación con nosotros, Él siempre es constante en su actitud hacia nosotros, y en sus dádivas de dones para nosotros, porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. Porque a pesar de las tribulaciones o pruebas que pasamos los hijos de Dios, sus verdades son firmes en nosotros, y que no hay ninguna mezcla de lo malo en lo bueno que Él es. Cuidado, Dios siempre es bueno, siempre. Él no va a hacer nada que esté en contra de su voluntad, ni nos va a hacer daño. No nos dejemos llevar por las especulaciones o las mentiras. Dios siempre va a proveer bendición para su pueblo. Debemos estar seguros totalmente de que Dios tiene el control de toda situación y Él sabe lo que es mejor para sus hijos. ¿Se acuerdan cuando Daniel le habla al rey Nabucodonosor? El rey se jactaba de decir que él había hecho esta gran ciudad, que con su esfuerzo, ¿sí?, Babilonia era lo mejor que había en la tierra, ¿sí? ¿Qué le pasó después? Dios lo humilló, seguía hablando, y ¿qué dice después? ¿Qué pasó? Comió hierba. Sí. Yo entendería y lo di sin dar a entender insultar a alguien, pero sí parece una bestia peluda, ¿no? Como águilas. Entonces, la jactancia no es buena. Y Dios lo humilló. Después, ¿qué dijo? Cuando Dios le devolvió la razón, la conciencia. Glorifica a Dios, ¿verdad? Todas las cosas nos vienen de parte de Dios, hermanos. ¿Sí? Pero es para bien nuestro. Dice que Él crea la luz y las tinieblas, y también la adversidad. Nuestro Señor Jesucristo siempre le dio a sus discípulos y al pueblo palabras de paz y de bendición. Nuestro Señor Jesucristo se vino a presentar, como dice Lucas, cuando Jesús lee al profeta Isaías, le dice: esta profecía se ha cumplido hoy, porque el Señor me ha enviado a predicar a todos los que están presos, angustiados, tristes, desesperados. Dice: el año agradable del Señor. Nuestro Dios sabe nuestras necesidades, sabe de nuestros problemas. Pero qué bueno que nos llamó, porque si no, como dice el apóstol Pablo, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. En conclusión, hermanos, no caigamos en la falsa suposición de que para que el hambre sacie al hombre,
y siga viviendo, es absolutamente necesario el pan. ¿No es cierto? No solo de pan vivirá el hombre. De su poder ejercido en la creación y preservación, ¿sí? Él con su palabra, ¿sí?, nos bendice, nos satisface y nos llena, ¿sí? La verdad es que somos completamente dependientes de Dios, porque al pedir nuestro pan cotidiano estamos reconociendo que es Dios quien nos puede dar las cosas que necesitamos. Debemos aprender de esta cuarta petición a estar agradecidos y contentos con lo que Dios se ha dignado a proveernos en su gracia y misericordia, porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Que la vida de los hombres no consiste en la abundancia de los bienes que posee, pero si aprendemos a humillarnos como debemos y pedir a Dios las cosas con humildad y lo que necesitamos, Él lo va a hacer. Si alguna vez pensamos que merecíamos todo, ser felices o tener todo, pues hay que irlo desechando, ¿sí? Porque aquí nada es eterno, aquí es temporal. Pero nuestra mirada no está puesta en las cosas temporales. Nuestra mirada está puesta en las cosas celestiales, ¿sí? En lo que Dios ha prometido que hará y dará a su pueblo. Y no nada más a la iglesia, el Mesías, también a los hermanos que pertenecen a otra iglesia. Los hermanos que están en las iglesias están padeciendo. Por eso dice, danos nuestro pan cotidiano. Porque bien podría haber dicho Jesús, dame mi pan cotidiano. No, danos. Porque está hablando de toda su iglesia en el mundo, ¿sí? Como dice el rey David, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, ¿cómo podemos pagarte todas estas cosas, todas estas bendiciones que nos das? No hay manera, Señor. Pero sí, Señor, sabemos que a veces, Señor, el afán y la ansiedad nos traicionan y a veces pensamos que estamos solos, Señor. Pero porque hemos dejado de ver, hemos dejado de escuchar tu palabra y a veces pensamos que nada más es comer y beber y dormir. Ayúdanos, Señor, a no ser dependiente completamente de las cosas materiales, sino a ver tu gracia y tu Espíritu Santo nos guía a toda esa verdad y nos ayuda a confiar en tus promesas que son eternas. Ayuda a tu pueblo, Señor, al pueblo que has esparcido por todo el mundo, Señor, para que predique de quién eres tú y que eres el Señor, el soberano de toda la creación y que no hay nada que escape ante tu presencia. Gracias, Dios, por tus palabras. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que sigas dándonos nuestro pan cotidiano. En el nombre de Jesús oramos y te damos toda nuestra gratitud. Amén. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Señor que a esta palabra complementada que hemos escuchado, pidamos al Señor para que nos dé entendimiento, para que nos grabemos en nuestros corazones, para enseñar los que aún no conocen. Vamos a responder, hermanos, vamos a buscar en el seminario el himno número 332, himno número 332.